Sí, yo comencé a trabajar en Astilleros del Cantábrico el 3 de marzo del 73. Faltaban 2 años para la muerte del dictador. La palabra reconversión implica que si estás produciendo o estás haciendo una actividad, por medio de esa reconversión vas a pasar a otra. Este no es el caso de... Hubo una perversión de esa palabra. Lo que se trató fue, primero con el gobierno de Suárez y posteriormente ya con el gobierno de Felipe González, lo que se trató fue de reducir el sector naval a lo mínimo posible, ¿no? Entonces, en el caso de Cantábrico y Riera, que los dueños eran, sin atisbo a equivocarme, unos golfos, cierra. El PSOE, para tratar de mitigar la contestación social que había, crea los que se llamaron fondos de promoción de empleo, que fue uno de los primeros chiringos que creó el PSOE, para meter allí a todos los trabajadores que habíamos resultado excedentes. Y poco a poco era una muerte anunciada tanto de Naval Gijón como de Juliana, ¿no? Porque bueno, lo último que fue la privatización de Juliana, si este fuese un país serio, los que lo privatizaron deberían estar en la cárcel, porque Juliana pertenecía al patrimonio público, industrial, ¿no? Que era de todos. Entonces, bueno, ya digo, si este fuese un país serio, deberían estar en la cárcel. En esa época seguíamos movilizándonos y había una tensión social en Gijón muy grande. Y entonces lo que teníamos era la incertidumbre de qué iba a pasar con nosotros. Entonces lo que exigíamos era una recolocación en empresas medianas y grandes, no en empresas pequeñas que pudiesen ofertarte un empleo, coger la indemnización y a los 4 días echarte a la calle, ¿no? Entonces, por medio de las movilizaciones conseguimos, que fue la parte de éxito, que toda la gente de Naval Gijón y Cantábrico y Riera y Marítima, que habíamos ido a los fondos, el ser recolocados en empresas donde, bueno, hubiese un empleo estable. Puede ser como en Sidesa, como Cristalería Española, Astron, Trefilería Moreda, o sea, empresas que, bueno, a corto o a medio plazo no se preveía que hubiese signos de cierre, ¿no? Entonces eso, por medio de la pelea que llevamos y por medio de mucha generosidad y de alguna insatisfacción y mucho miedo, conseguimos que nos recolocasen en esas empresas. A mí ofertaron, creo que eran 248 plazas, pusieron un listón de edad que tenían que ser los 35 años y yo tenía 31, con lo cual vinimos un montón de gente a hacerles pruebas para entrar en Ensidesa y bueno, yo entré en Ensidesa y concretamente el 2 de febrero del 87. Hombre, hay que tener en cuenta que había que tratar de frenar el problema social que nosotros habíamos generado dentro de Gijón y dentro de Asturias. Y una forma de rebajar esa tensión era colocar a un número importante de los excedentes en una empresa en que 200 personas más o menos no significase ningún problema. Entonces, una de las cosas que nos llamaron la atención, no solo a mí, sino a la gente que habíamos entrado, era que al ser una empresa tan grande, cada taller era como algo independiente del resto, ¿no? Tú podías estar en la batería y era como si la batería fuese una cosa independiente al resto de las instalaciones, ¿no? Y podías pasarte 30 años en la batería y no conocer a nadie, ni el taller de al lado, ni a nadie del taller de al lado, ¿no? Entonces esa falta de roce, de implicación, sí nos chocaba porque eso genera bastante, o sea, no genera roces, sino genera cauces de un sentimiento colectivo. Ese problema había antes y sigue existiendo ahora. Si sindicalmente eso no se trabaja para que tratar de hacer piña, de hacer grupo, de hacer tal, pues entonces digamos que sí, un déficit que te debilita. Y otra cosa, por último, que me llamó la atención, era que siendo una empresa pública, en Ensidesa todo valía.
O sea, el concepto de lo público, el público que llegue de todos, con lo cual hay que cuidarlo, hay que protegerlo y tal, ese concepto no existía. No existía ni entre la propia gente, la propia plantilla, ni mucho menos entre los sindicatos, ¿no? O entre las cúpulas sindicales, sino más bien al contrario, que como era público, pues valía todo, ¿no? Entonces, chanchullos los que quisieses, colocaciones extrauterines les que anchas Castilla, y entonces la educación que se trasladaba a la gente era que todo valía, ¿no? O sea, el buscar, el trepar, el ascender de forma tal, el cambiarte de taller por el favor de tal o cual sindicalista. Eso sí nos llamó la atención, porque nosotros veníamos de un sector mucho más combativo y quizá con ciertos valores éticos. Yo cuando entro con 16 años en Cantábrico, bueno, pues yo con 16 años estoy, digamos, no tengo ningún tipo de conciencia social, porque en aquellos tiempos tampoco había fuentes a las que acudir, ¿no? Entonces, creabas esa conciencia mediante las personas que ibas conociendo, ¿no? Pues conocís a personas que eran represaliadas, que se enfrentaban a los despidos, que se enfrentaban a la dirección de la empresa por subidas salariales para todos, que exigían solidaridad, que exigían que amnistía para la gente que estaba en la cárcel, ¿no? Entonces empiezas a tener contacto con esa gente y son ellos quienes te hacen tener que vayas adquiriendo una conciencia social. En mi caso, y con vuestro permiso, voy a recordar a algunos, porque tuve suerte en conocer a estas personas. Pues en el caso de Cantábrico Riera fue Rubén, Rosalino, Quique, Gelín, porque bueno, estábamos en astilleros y fue con los primeros que entablé relaciones. Después ya conocí a Luis Redondo, conocí a Morala, conocí a Cándido, a Pichi, y ya te vas formando una conciencia social de rebelarte frente a las agresiones y de ser solidario con los demás, y eso es lo que hace que yo adquiera esa conciencia. Toda esta gente a la cual, por supuesto, estoy muy agradecido, ¿no? Y mira, en el 74 llevaría un año trabajando. En enero del 74, en Astilleros del Cantábrico se convoca una huelga exigiendo una subida salarial de 5 pesetas, creo que era. Y en aquellos tiempos la huelga era ilegal, con lo cual a las 3 horas se presenta en el astillero pues un mogollón de policía, de aquella eran los grises, y nos inviten a disolver el astillero. Hacen un pasillo y vamos saliendo de uno en uno, y hay tres personas, 3 compañeros que son detenidos, que son Tomás, conocido como Tomasón, El Rosio y Plaza. Son detenidos y pasan 3 días en comisaría. Para mí aquello fue un choque, y tenía tal acojones que yo ya tenía diseñado un plan si la policía empezaba a dar palos, que era tirarme al agua pues con la funda y con los botes de seguridad, con lo que fuese, porque bueno, para mí aquello fue un choque y fue el primer impacto que tuve con una realidad que desconocía. Sí, yo en el 74, después de la huelga esa, 2 meses más tarde, afilióme bueno, por invitación de estos compañeros que te mencioné antes, afilióme a comisiones obreras. Después vienen los pactos de la Moncloa, que generen unas tensiones muy grandes dentro de comisiones obreras y generen mucho rechazo en diferentes zonas del Estado. Ese rechazo produce la respuesta que toma la Dirección Confederal de Comisiones, pues bueno, expulsiones, ¿no? Y en lo concreto en Gijón, la primera medida que toma, Gijón era un lugar donde había mucha contestación a esos pactos. Entonces la primera medida que tomen es la expulsión de Morala, que por entonces era secretario del Metal de Gijón, y disolver la sección sindical del dique Duro Felguera. Entonces ante eso hubo
una serie de secciones sindicales, entre ellas Cantábrico y Riera, que decidimos congelar los cuotes, exigiendo la reposición de Morala en el cargo que tenía, porque además fue un tema que se inventaron muy feo, ¿no?, para expulsarlo. Posteriormente expulsan a Luis Redondo, que era el secretario comarcal de Gijón, y ahí ya decidimos abiertamente el seguir manteniendo la congelación de los cuotes y exigir la reposición de los dos en sus cargos. Ya las tensiones eran tremendas y entonces llega un momento ya expulsados que hay que decidir si nos desperdigamos y cada uno va para su casa o nos nucleamos y seguimos de la manera que podamos. Básicamente porque había unas personas que tenían mucho peso, ¿no?, como el propio Luis Redondo, Morala, como Vitorino, como Pichi. Había gente que era, aparte de los valores que tenían una capacidad de organización muy grande, ¿no?, y de liderazgo. Entonces, en un primer momento nos denominamos Corriente Sindical de Izquierda de Comisiones, con el objetivo de volver a comisiones obreras, pero como corriente organizada, lo que la dirección de comisiones vetó totalmente. Podíais volver, pero bueno, de uno en uno y casi con el carné en la boca. Y ante eso, ya en el 81, pues se toma la decisión de crear un sindicato nuevo que se va a llamar Corriente Sindical de Izquierda de Asturias, y bueno, desde aquel momento, con todas esas dificultades y alguna más, hasta hoy. Hombre, ya te digo que te extrañaba las cosas que veías, ¿no? Sobre todo esa no vinculación de unos talleres con otros, eso como, bueno, cada uno estaba en su taller como un reino de taifas, ¿no? Y por encima de ellos los tribunos, que eran los que estaban en los comités y en las secciones sindicales, ¿no? Entonces no había un trabajo de hacer colectividad, sino al contrario, ¿no? Fomentábase, y todavía se fomenta, el individualismo, ¿no?, que yo creo que eso es debilitarnos. Entonces nosotros, que además veníamos de un sector muy agitado y con mucha vida sindical, pues el entrar aquí era un poco, teníais muchas dificultades para juntarte, porque el trabajo a turnos dificulta enormemente la posibilidad de juntarnos todos a la vez. Y bueno, por aquel entonces en Sidesa tendría 15.002 personas de plantilla, y nosotros éramos escasamente 100 afiliados, con lo cual 100 afiliados, y además con la agresividad del resto de organizaciones sindicales, que siempre nos tenían el punto de mira como un enemigo, ¿no? Nunca se sintieron como compañeros nuestros, por desgracia, ¿no?, por plantear cosas que a nosotros nos parecían sensatas, como por ejemplo, ya imposible justificar los dobles, el doblar las jornadas, las horas extraordinarias. Eso era imposible, no se puede justificar desde una posición no ya de izquierda, sino desde una decencia personal. No se puede justificar que alguien trabaje 16 horas y otra persona no tenga trabajo, ¿no? Entonces, por aquello, esta era una empresa que se echaba un montón de dobles. Y tuvimos, por ejemplo, el primer conato que tenemos de enfrentamiento con la dirección y con en este caso con UGT, Comisiones y Uso, fue por una huelga que planteamos en la batería contra los dobles y por el incremento de plantilla. Entonces eso era lo que más nos chocaba. La marcha de hierro se celebra en un momento en que todavía el partido, Felipe González, por cierto, uno de los personajes que más asco y tengo al susodicho señor, pues Felipe González y el Partido Socialista ocupaban todos los espacios de poder, tanto en Asturias como en el Estado, ¿no? Eran ya las postrimerías, pero todavía tenía esa casi ocupación hegemónica del poder. Entonces lo que se vendía era que había que privatizar todas las empresas, porque era una exigencia de la Comunidad Económica Europea, como consecuencia de la adhesión de España
a la citada comunidad, ¿no? Y ese era un mensaje que calaba, porque todavía Felipe tenía capacidad para controlar y bueno, digamos que era un encantador de serpientes, que eso sí lo hacía muy bien. Y además, como somos un pueblo que nos dejamos engañar fácilmente y más de lo que sería deseable, pues ese mensaje de que, bueno, oye, como lo pide Europa, pues hay que privatizar, ¿no? Entonces la reconversión naval, que había tenido esa contestación tan fuerte, supuso un coste para el gobierno del Partido Socialista. Entonces lo que había que evitar era que la privatización de Ensidesa se convirtiese en otra fase de contestación social que supusiese un coste electoral para el gobierno y para el PSOE, ¿no? Entonces ahí hay un control de los sindicatos, de los 3 sindicatos. Aquí no hay diferencias en cuanto a las movilizaciones frente a esa privatización, ¿no? Hacemos alguna manifestación, alguna marcha de aquí a Gijón, pero todo como muy controlado y sin permitir que nadie se saliese del guión. Y en ese contexto ya cuando deciden, nosotros teníamos un representante en el comité de empresa de aquí de Beriña, y con nosotros en ningún momento se contaba. Es más, siempre intentaron ningunearnos, cosa que siempre ellos resultó difícil, pero a veces lo conseguían. Y entonces ya cuando convoquen la marcha de hierro a Madrid. Entonces, en un primer lugar, nosotros lo que vimos ya que lo que se intentaba era alejar las movilizaciones de donde estaba la fábrica. O sea, trasladarles, alejarles, digamos, para que no hubiese, nadie se saliese de ese guión establecido por ellos. Entonces nosotros, dentro de nuestras limitaciones, nos opusimos a eso, porque si se decide esa marcha, un día, mientras se está caminando, un día a la semana se convoquen 24 horas de huelga, se paren las plantas, se coge a la gente que está aquí trabajando, se la lleva al lugar donde estén los marchantes, para apoyarlos, para darles ánimo. La próxima semana se vuelve a hacer lo mismo y 2 días antes de la llegada a Madrid se convoquen 48 horas de huelga para permitir que todos los que estábamos aquí trabajando acudiésemos a manifestar nuestro rechazo a esa privatización, y posteriormente a esa finalización de la marcha hubiese una estrategia para seguir oponiéndote a esa privatización, pues hubiésemos apoyado, pero bueno, no había nada de eso. Lo único que estaba diseñado, yo creo además, después de estos años, que había un acuerdo no escrito entre sobre todo los dirigentes de UGT y el gobierno socialista, Entonces, que la marcha fue diseñada como un fin de fiesta. Se llega a Madrid, se acaba y después el proceso de privatización sigue sin ningún tipo de oposición. Y no oye que sea mal pensado, sino que lo soy. Pero a mí me da la espina después de los años que por ahí va la cosa. Y después hubo un montón de gente que con toda la buena voluntad participó en esa marcha y que pensaba que lo que estaba haciendo valía para frenar el proceso de privatización. Entonces esa gente desde luego siempre mereció y merece nuestro respeto. Los dirigentes tanto los de la fábrica como los de las federaciones sindicales, por supuesto, no nos merecen ningún respeto. Primero, en esto de la privatización, quien da el primer paso y el gobierno del PSOE, que parte la fábrica en 3, CSI planos, CSI largos y CSI y Ensidesa, que queda como latente. Latente quiere decir que Ensidesa se hace cargo de los jubilados, digamos, del pasivo de la empresa, ¿no? Ahí ya se dan los primeros pasos para entregar la empresa al capital privado limpia de polvo y paja. Y después viene la venta a Arbez, que Arbez estaba situada en Luxemburgo, ¿no? O sea que
La cosa fue de la siguiente manera: un día somos públicos hasta las 12 de la noche, y a la 1 de la mañana, pues los que entren a trabajar en el turno de mañana, pues ya son privados, ¿no? A veces pasa a denominarse esto aceralia, por supuesto ya sin ningún pasivo, limpia la empresa de todas las deudas y cargas que tenía, se hace cargo como siempre el Estado, y empezamos a caminar y no se nota ningún cambio. Yo que dije, bueno, estoy en privado, pues el que y el dueño mirará por la casería, pero no, siguió siendo todo igual. A los sindicatos no los tocaron, digamos, a las cúpulas, ya sabes, todo esto de los liberados, porque nosotros no estamos en contra de los liberados, estamos en contra del uso y el abuso de los liberados, y eso es lo que existía aquí, ¿no? Y una forma no de ejercer el sindicalismo, sino de vivir, ¿no? Vives muy bien y al final acabes pensando como vives. Entonces no cambió nada, porque claro, también los nuevos dueños, que son listos, diéronse cuenta de que para que todo siguiese igual no hay que tocar nada. Entonces la cosa siguió como si nada. Lo de la OPA de Mittal y otra de las cosas, Mittal tiene una fortuna que casi se puede calificar de indecente. O sea, tendría que vivir 80 vidas o alguna más para ser capaz de gastar la fortuna que tiene, ¿no? Entonces aquí todos son, incluidos los sindicatos, ¿no? Todos son anti-Mittal. Tini Areces, que era presidente del gobierno, toda la cúpula, todo el mundo anti-Mittal. Y curiosamente al día siguiente, cuando Mittal, por la capacidad económica que tiene, pues yo te lanzo una OPA y te compro y te jodes, punto pelota, pues al día siguiente todos eran pro Mittal, y los únicos que nos seguíamos oponiendo tanto a Arbez como a Mittal éramos los cuatro chiflados de la corriente. Estas son cosas que bueno, no se pueden entender. Supongo que el que más perres tiene y el que manda, obviamente. No, quiero decir, este Mittal, lo que os queda... A ver, yo conocí muchos planes. Todos los planes, plan Arco, plan de productividad, plan de esto, plan de lo otro, cada plan sucede a otro plan. Y todos tienen un hilo conductor, que es reducir costes. Y los costes son laborales, o sea, y es reducir empleos. Si menos personas hacemos lo mismo más, pues obviamente el empresario tiene más beneficios, que yo lo que busca, y este Mittal es insaciable en eso. Y en eso está, por eso la gente que está ahora en la corriente, que está llevando esto de la corriente, pues se está oponiendo a firmar ningún acuerdo que conlleve la pérdida de puestos de trabajo, porque en la fase que están ahora de reducir costes, de abaratar costes y subir la productividad, que es bien fácil. Si lo que hacíamos antes 4 lo hace ahora 1, pues sube la productividad, ni te cuento, ¿no? Y en esa fase están. Y aparte de eso, estas multinacionales tienen una capacidad de chantaje enorme. De hecho, son los que manden. Quien manda en España, quien tiene el poder real, y el IBEX, no y Pedro Sánchez ni el PSOE, y el IBEX. Entonces, la política tampoco hace nada para limitar esa capacidad de chantaje y ese poder que tienen las multinacionales. Aquí hasta hace bien poco, pues en el tren de chapa, en el tren de carril, si te opones a lo que propone la empresa, enseguida te viene, oye, es que si no vamos a tener que cerrar porque las pérdidas son enormes, porque tal. Entonces, ese chantaje lo que produce miedo, y lo que persigue es que la gente sea obediente y no se rebele frente a esa pérdida de empleo que no tiene ninguna justificación. Hombre, de lo que se podía haber hecho, probablemente hayamos cometido muchos errores, ¿no? Y no hayamos entendido bien a veces los conflictos, o hayamos querido ir más allá de donde la tropa quería ir, ¿no? Pero bueno, en general nosotros siempre mantuvimos una posición de poner por encima de lo individual lo colectivo.
Yo creo que lo que nos protege, lo que nos va a proteger y tener capacidad de presión. Y esa capacidad de presión sobre gobiernos o sobre empresarios solo la hace el colectivo. Cuanto más apretado esté el colectivo, más implicado, más participativo y más juntos, repito, y cuando te vas a poder enfrentar y tener esa capacidad de presión para defenderte. Si no, o sea, las soluciones individuales no existen, ¿no? Porque llegará un momento en que si ahora sobren 10, después sobren 20 y después sobrarán 30. Entonces en algún momento tienes que confrontar ese chantaje. Y aquí, por la idiosincrasia de los dirigentes sindicales que hubo y que hay, siempre se intenta evitar el conflicto, ¿no? Digamos que y como si fueses una parte más de la empresa cuyas funciones no fuesen educar a la gente en la solidaridad, en el sindicalismo, en la política, en la participación, en incentivar que la gente quiera participar en los sindicatos, sino bueno, pues yo estoy ahí, estoy liberado y lo que me toca en este juego es apagar fuegos. Entonces cumplo eso tal. Después también cuenten con el apoyo de los medios de comunicación regionales, ¿no? Porque con esto del Chapa, al parecer, según la Nueva España o El Comercio, que por cierto ya hace muchos años que no leo ninguno, salvar al Chapa pues era quitar 5 personas, o 20 personas o 30 personas, y salvar a Carril era quitar a 4. Con quitar a 4 personas ya el Carril ya iba viento en popa. Entonces claro, ese tipo de cosas hacen que la gente sea cada vez más dócil. Lo que necesitamos es que la gente sea cada vez más consciente, más participativa, más sensata y a la vez que se rebele también, ¿no? Que no esté dispuesta a tragar todo lo que sea porque estamos en una multinacional. Y hay que presionar a la política porque son los que tienen que regular que este tipo de empresas multinacionales no tengan esa capacidad de chantaje sobre los propios gobiernos y sobre las plantillas que trabajamos para ello.